buenos días hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Antes de comenzar esta clase quiero que observen esta imagen. Les da mucha ternura, ¿verdad? Hace no muchos años ustedes estaban así, eran unos bebés, eran pequeños, ¿verdad? Necesitaban que mamá los bañara, los alimentara, no podían hablar, no podían caminar y eran tan limpios, puros, ¿verdad? No es que ahora no sean limpios y puros, pero antes venían realmente totalmente limpios y puros, como son todos los bebés, todos los hijos de Dios cuando vienen de la presencia del Padre Celestial y vienen en forma de bebé, pues son lo más puro y limpio que hay, ¿verdad?, sobre la tierra. Y pues también son muy frágiles, son inocentes. Y cuántas cosas, ¿verdad?, podemos decir de los bebés, ¿verdad?, o de un recién nacido. La clase de hoy se llama ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Y también nos habla un poco de nacer espiritualmente, ¿verdad?, a lo que llamamos ese potente cambio. Entonces, para comenzar nuestra clase, ¿verdad?, quería que viéramos esta imagen para que recordemos lo limpio y puro que somos cuando nacemos, ¿verdad?, y lo inocentes que también podemos ser cuando venimos, ¿verdad?, de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y vamos a empezar leyendo, ¿verdad?, una escritura que leyeron ya con mamá, ¿verdad?, en casa acerca de este tema. Y vamos a buscar en Alma 5, en el versículo 14. Un capítulo muy hermoso, muy largo, pero con tantas cosas que nosotros podemos reflexionar. Y dice: ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? Esta es una pregunta que nos hace Alma. ¿Recuerdan que Alma dejó el asiento judicial para poder ayudar a las personas a abandonar esa condición de pecado? Y las personas a las que él estaba enseñando eran miembros de la iglesia, pero habían empezado a envanecerse en el orgullo. Y por eso les hace esa pregunta: ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Otra pregunta, ¿verdad? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Hagámonos nosotros también esas tres preguntas. ¿Hemos nacido de Dios? ¿Tenemos la imagen de Jesucristo en nuestro rostro? ¿Y hemos experimentado un gran cambio en nuestro corazón? Entonces, Alma hace estas tres preguntas, ¿verdad?, al pueblo, y muchas preguntas más que vamos a ir viendo. Pero quería leer esta porque vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en experimentar ese gran cambio, en ese nacer de nuevo. Y para poder aprender un poco acerca de eso, quiero que observemos al mismo Alma, este Alma que anda enseñando y que anda tratando de traer a las personas de regreso al camino correcto. ¿Recuerdan, verdad, lo que hablamos la clase pasada, cómo era Alma, hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en Mosía 27 para que podamos recordar un poco acerca de cómo era Alma antes de poder llegar a ser el juez superior y poder también como relevar a su padre una vez muerto para poder dirigir la iglesia de Dios. Y vamos a recordar un poco en los versículos del 23 al 32. Lleven la lectura, son bastantes, pero vamos a recordar porque ya ustedes lo habían leído, ¿verdad?, en casa con mamá y papá, sus familias. Y nos dice: y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza y se puso de pie y comenzó a hablarles diciéndoles que se animaran. ¿Verdad? Recuerdan que Alma estuvo 3 días y 3 noches inmóvil, ¿verdad?, como desmayado, como en coma. Y muchos, ¿verdad?, que lo amaban habían estado orando y ayunando para que él estuviera bien, para que se recuperara. Pero entonces Alma les dijo, ¿verdad?, que... A ver, vamos a ver, 24. Porque dijo él: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Miren qué interesante esta frase que dice Alma aquí: me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. Sabemos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, el único que puede redimirnos o limpiarnos de nuestros pecados. Y eran muchos los pecados de Alma, ¿verdad? He aquí, he nacido del Espíritu. Entonces, vemos que Alma no es que volvió a ser un bebé como las imágenes que vimos, ¿verdad? Pero sí llegó a ser una nueva persona. Redimir, ¿verdad?, es como ser algo puro como lo era antes, algo mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el 25 dice: y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Miren,
Ahí le está explicando el Señor a Alma que todos debemos nacer otra vez, pero ese nacimiento espiritual, esa vida nueva. Nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios y convertidos en sus hijos e hijas. Entonces, miren, es un cambio espiritual, ¿verdad? No es un cambio físico, sino un cambio espiritual, y todo esto, ¿verdad? Gracias a la expiación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice otra vez, siendo redimidos por Dios, convertidos en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. O sea que si no me arrepiento, y si no tiene efecto en mí la redención de Cristo, yo no puedo heredar el reino de Dios. Si yo no cambio, si yo no me convierto en ese nacer de nuevo, esa nueva criatura, botando lo carnal, nos dice aquí que no podemos heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así deberían ser desechados. Y esto lo sé porque yo estaba a punto de ser desechado. Miren, Alma les está explicando todo lo que el Señor le dijo. Y él lo sabía porque como él había pecado, él sabía que estaba sucio ante el Señor y que no podía estar en su presencia. Pero miren más adelante. No obstante, después de pasar mucha tribulación, miren, esos 3 días no fueron solo estar dormidito, Alma, estuvo en mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte. El Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno, miren, y he nacido de Dios. O sea que Alma tuvo un sincero arrepentimiento, y eso dio lugar a que él, ¿verdad?, por la gracia de Dios y su misericordia, como lo menciona aquí, pudiera ser arrebatado de ese fuego a lo que llamamos muerte e infierno, ¿verdad? Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de la iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Qué bonito, miren lo que dice Alma. Qué feo compara su dolor y su amargura, ¿verdad? Y su angustia. Y qué bonito, ¿verdad? Que dice que ahora ve una maravillosa luz, ¿verdad? Y ya no siente más dolor, ¿verdad? Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora para que prevean que Él vendrá y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es el Dios, y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán y se encogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra. Miren, entonces todo el mundo lo va a reconocer, sea que lo obedezcamos o no, todos vamos a reconocer, y los que no vivamos, ¿verdad?, obedientes a Él, dice que nos vamos a encoger, porque Él va a poder ver toda nuestra suciedad, nuestro pecado, y sabremos que los juicios que imponga, si somos mal portados, pues van a ser. Miren, Alma está, ¿verdad?, contando cómo fue limpiado, y recordamos qué mal, ¿verdad?, se había portado. Por eso él tuvo esa amargura, esa angustia y todo ese dolor, ¿verdad? Pero qué bonito cuenta él cuando experimentó, ¿verdad?, su nacer de nuevo. Y próximamente, ¿verdad?, en las semanas que siguen vamos a poder leer cómo él cuenta esto a sus hijos. Pero hoy yo quiero que leamos cuando se lo cuenta a su hijo Elaman. Y quiero que vayamos a Alma 36 y vamos a leer desde el 12. Desde el 12 vamos a leer hasta el 24. Entonces, trate de llevar su lectura ahí en casita. Esto se lo está diciendo a su hijo Elaman, un buen hijo, por cierto. Pero me atemorizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Entonces, miren, su alma estaba atribulada, estaba atormentado, él estaba realmente muy martirizado. Tenía un tormento por el recuerdo de lo mal que se había portado, porque Alma era miembro de la iglesia, tenía conocimiento, era hijo del sumo sacerdote en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, dice, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Oigan bien, ¿cómo serán esas penas, verdad? Sí, veía que me había
rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Hay una diferencia, hermanitos, entre equivocarnos, ¿verdad?, y cometer errores por no saber, a rebelarnos abiertamente cuando tenemos conocimiento. Entonces, cuando somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y no vivimos los mandamientos, eso se llama rebeldía, ¿verdad? Entonces, Alma estaba sufriendo porque estaba rebelde por no haber guardado los mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos. No es que los mató, ¿verdad?, con un arma, sino que los había conducido al pecado, ¿verdad? Entonces, por eso dice él, había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción, sí. Y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Adentrémonos en este personaje. Haber pecado y pensar que vamos a ir ante el Padre y que no vamos a poder mentir, realmente Alma estaba muy atemorizado. No era fácil lo que estaba viviendo. Y oigan, y sintamos lo que Alma dice. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no para comparecer ante la presencia de mi Dios, para ser juzgado por mis obras. Realmente sabía que le iba a ir muy mal. Y por 3 días y 3 noches me había atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Cuando alguien está condenado, hablando de como los abogados enseñan, es que ya va a sufrir una pena, o sea, va a pagar por lo malo que hizo. Entonces, él en esos 3 días sufrió las penas de un alma condenada. Entonces vemos que él vivió su propio infierno allí. Si no hubiese vivido ese infierno y ese arrepentimiento, jamás, ¿verdad?, la misericordia del Señor, o difícilmente, porque solo Dios sabe quién va a perdonar, él hubiera sido redimido, ¿verdad?, de sus pecados y traído de regreso a nacer de nuevo, a experimentar ese potente cambio que el Señor quiere en nosotros. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, oigan bien, he aquí también, miren qué bonito aquí, me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Por eso, cada domingo nunca debemos olvidarlo. En la oración sacramental nos dice para recordarlo siempre a Él. Siempre, hermanitos, debemos recordarnos de Él para no pecar, y si hemos pecado, para recordar que Él puede limpiarnos y que podemos arrepentirnos. Miren, Alma se acordó. Por eso es importante que en familia tengamos este estudio diario de las Escrituras, para que nuestros padres, bueno, yo ya no estudio con mi mamá y mi papá, ¿verdad?, pero como madre y padre con mi esposo le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, y ustedes también deben ser enseñados en casa por sus padres. Entonces, miren, él se acordó. Y al concentrarse mi mente, o sea, se acordó del tema de Jesucristo y su expiación, se concentró en eso. Al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón. Miren, después de haberlo negado, miren lo que tuvo que hacer Alma, ¿verdad? Hay que humillarse, ¿verdad?, para pedir el rescate de quien hemos andado negando. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Miren qué interesante, ¿verdad? Por eso es bueno tener conocimiento, ¿verdad? Y por eso se nos ha dicho que recordar es una palabra muy importante. Cada vez que sientan que van a ser tentados, recuerden quiénes son, recuerden a quién siguen y recuerden los convenios que han hecho. Y aquí, que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores, sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Miren que Dios tan bondadoso, bueno y misericordioso, que el hecho de que Alma realmente lo reconociera y se humillara ante Él y clamara el perdón de sus pecados, hizo que prácticamente de manera instantánea ya no se acordara más y no sintiera más esos dolores. Y dice en el 20, y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Así como es la enfermedad, así es también la medicina de profunda y fuerte, ¿verdad? Hablando como si estuviéramos poniendo ejemplos, ¿verdad?, de la vida.
Y miren lo que dice Alma siempre a su hijo, él ama. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío. Y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y tan dulce como lo fue mi gozo. Dos cosas muy paralelas, ¿verdad? Los fuegos del infierno con los gozos de la redención de Cristo, ¿verdad? Entonces, aprendamos de las Escrituras. Sí, me pareció ver así como nuestro Padre Ley vio a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Miren qué bonito, después de estar negando y siendo un estorbo en la iglesia, qué cambio tan maravilloso. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Eso es nacer de Dios. Cuando lo reconocemos a Él, reconocemos nuestra culpa primero, reconocemos lo mal que andamos, desechamos todo eso, nos humillamos y clamamos al único que nos puede rescatar. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Y sabemos que es cierto, ¿verdad? Porque hasta fue capaz, ¿verdad?, de dejar un cómodo puesto político para poder compartir su testimonio. Esa palabra de Dios pura que el Espíritu ha confirmado a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, el ejemplo de Alma, ¿verdad?, hablándole a su hijo, ¿verdad? Y podemos recordar el anterior Alma, ¿verdad? Lo bonito, ¿verdad?, que es poder regresar a Cristo y poder nacer de nuevo. No tratemos de experimentar ese infierno, hermanitos. Evitemos el pecado a toda costa. Pero si alguna vez Satanás logra tener ventaja sobre nosotros, podemos hacer, ¿verdad?, esto, el recordar y buscar realmente el nacer de nuevo. Podemos aprender aquí, ¿verdad?, que debemos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, el haber sido solo bautizados y confirmados miembros de la Iglesia no lo es todo. Ese nacer de nuevo, ¿verdad?, espiritualmente de Dios, ¿verdad?, va a necesitar que nosotros nos arrepintamos y seguir su senda, la senda de los convenios que hemos hecho con Él hasta que lleguemos a la presencia del Padre Celestial. Entonces debemos buscar ese nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces tratemos de nunca olvidar y de recordar a nuestro Señor y no caer, ¿verdad? No caer en alguna tentación. Entonces, siempre en Alma, pero siempre en el capítulo 5, que es tan largo, hay algo que llama mucho la atención. Vamos a leer unos cuantos versículos del 44 al 46. Vámonos a Alma 5. Vamos a leer 44 hasta el 46. Nos dice: porque soy llamado para hablar de este modo, según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres. Y cuando él se refiere a nuestros padres, ¿verdad?, son las profecías o los profetas, las escrituras, ¿verdad?, concerniente a lo que está por venir. Y esto no es todo. No suponéis que yo sé de estas cosas yo mismo. He aquí, os testifico que yo sé que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Miren estos versículos, muy interesante. Para poder tener, ¿verdad?, ese espíritu del que habla de revelación, bueno, él dice que hablaba lo que los padres habían hablado. Me da a entender que estudiaba las escrituras. Y ahí más adelante en el 46 nos dice que ha orado y ayunado por muchos días. Y de esa manera él pudo tener el espíritu de revelación y así poder saber o tener ese testimonio puro del que hablábamos la clase pasada.
Entonces, él salió a testificar, a dar su testimonio puro, ¿verdad? Entonces, nosotros también necesitamos tener ese testimonio puro. Entonces, aprendiendo de lo que Alma nos está enseñando aquí, si quiero tener ese espíritu de revelación para poder tener un testimonio bien fuerte, ¿verdad? Lo primero es que debemos saber la verdad, buscarlo en las Santas Escrituras, tener ese estudio, ¿verdad? Leer estas palabras de los profetas. Debemos orar y debemos ayunar. A todos antes de bautizarnos se nos invita, ¿verdad? Que podamos preguntar a Dios si el libro de Mormón es verdadero y si la iglesia es verdadera. Entonces, todos ya pasamos por ese bautismo, pero es probable que nos pueda suceder las experiencias de Alma, que de pronto Satanás adquiera cierto poder sobre nosotros y quizás estemos siendo incrédulos, aún habiendo sido bautizados. Entonces, sigamos este ejemplo de Alma, ¿verdad? Para que nosotros también podamos recibir, o digámoslo si fuera yo, recibiré mi propio testimonio por medio del Espíritu Santo, si estudio o escudriño las Escrituras o las palabras de los profetas, si oro y ayuno. Entonces, mamá les ha preparado por ahí una paginita, ¿verdad? Ustedes tienen allí papel bonito donde ustedes puedan establecer con ayuda de mamá y papá, ¿verdad? Casi siempre menciono a mamá porque casi siempre es mamá la que está más tiempo en casa, ¿verdad? Pero pueden hacerlo con abuela, con tío, con quien ustedes gusten. Hagan un pequeño plan donde incluyan, ¿verdad? Algo que les pueda ayudar a poder mejorar o a poder tener ese espíritu de revelación con ustedes, para que tengan ese testimonio bien fuerte de la veracidad de Jesucristo y nunca vayan a tener que experimentar el arrepentimiento por haber pecado, ¿verdad? O por lo menos no tan fuerte como dijo Alma, por mis muchos pecados, ¿verdad? Entonces, espero que esta semana, o si pueden hacerlo hoy, ¿verdad? Escribir su plan y poderlo empezar a vivir, y que la hermana Laurita pueda preguntarles, ¿verdad?, cómo están con ese plan para poder tener ese espíritu de revelación con ustedes y de esa manera siempre, ¿verdad?, tener su testimonio fuerte y cada vez que estudian las Escrituras poder siempre comprender mejor la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces, tienen esa actividad, ¿verdad?, de ser posible, ¿verdad?, empezar hoy para que eso les pueda servir, les pueda bendecir mucho. Siempre, ¿verdad?, en lo que leímos, hablando del dolor y de esas cosas, ¿verdad?, que Alma mencionaba que producen el pecado o el reconocer el pecado, el dolor, ¿verdad?, de arrepentirnos. Y no sé quién de ustedes se ha fracturado o ha tenido alguna cirugía, pero yo ya he llevado 3 cirugías y duele mucho, ¿verdad? Aún con la anestesia, cuando ya la anestesia se quita, duele bastante, ¿verdad? Y también voy teniendo algunos accidentes, ¿verdad?, en carretera, y he sentido unos dolores muy fuertes por mucho tiempo, aún tomando medicamento, ¿verdad? Y no es rico sentir dolor, ¿verdad? Cuando ustedes se han enfermado no quieren, ¿verdad?, tener como esos malestares, o se han sido operados, ¿verdad?, ese ardor de la cuchillada, ¿verdad?, y el cuidado por los puntos y tantas cosas, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, a veces nosotros también podemos experimentar como dolores de tristeza, porque se nos adelantó algún ser querido, cosas así, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿verdad?, en las que nosotros también podemos experimentar dolor, no solo precisamente el pecado, ¿verdad? Y en Alma, ¿verdad?, capítulo 7, nos habla un poco acerca de algo con referente a todo lo que nosotros sufrimos aquí, ¿verdad? Y algo que nos puede consolar o confortar. Yo sé que ya lo leyeron, pero vamos a leer Alma 7 del 11 al 13. Y nos dice, por acá, hablando de Jesucristo, y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Verdad? Aquí aprendemos, y ya hemos platicado, ¿verdad?, o con su familia, de que Jesucristo no solo nos redime del dolor del pecado. Jesucristo también, llevó sobre sí todos nuestros pesares, dolores, enfermedades, todo. Sí, hasta si me salió un uñero y me anda ardiendo mucho,
si tengo un fuerte dolor de estómago, mis gripes, me dio dengue, qué sé yo, todo eso, ¿verdad? Jesucristo lo tomó sobre sí. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia. Entonces miren qué interesante aquí. Jesucristo experimentó todos y cada uno de nuestros pesares, dolores, enfermedades, etcétera, etcétera, para que Él fuera lleno en su interior, sus entrañas, dice aquí, de misericordia. O sea, que Él nos puede comprender y entender. Cuando algo nos duele, solo Él sabe lo que estamos sintiendo porque Él ya lo tomó sobre sí, ¿verdad? Según la carta, correr a su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Miren, entonces Él, como ya lo vivió, solo Él puede socorrernos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y aquí este es el testimonio que hay en mí. Miren qué bonito esto que nos cuenta Alma aquí, ¿verdad? Él puede borrar nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras transgresiones, pero también sabe socorrernos cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por dolor y por angustia. Es probable que ahorita en este tiempo de encierro, de muchas restricciones y eso, algunos estén sufriendo por la falta de trabajo, porque la vida se ha vuelto un poquito más difícil y de repente surgen un montón de situaciones. Jesucristo puede socorrernos. Jesucristo sabe lo que estamos sintiendo. Entonces, no dude en elevar una oración sincera para que Él pueda ayudarles en cualquier situación dura que estén pasando, cualquier enfermedad, cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier desafío, ¿verdad? Entonces, aquí podemos aprender que cuando enfrento una prueba dolorosa o tentación, puedo acudir a Jesucristo, ya que Él ya lo experimentó por mí, ¿verdad? Y Él va a poder dar ese alivio o el consuelo, ¿verdad? Recuerden que no siempre la respuesta va a ser quitar ese dolor, pero sí, como el pueblo de Alma, ¿verdad? En la tierra de Elán, va a poder ser que nuestras cargas sean ligeras, ¿verdad? Por lo menos en el momento en que siempre estén allí, nos va a dar la fuerza para resistirlas. Entonces, es muy especial poder siempre, hermanitos, compartir esta clase con ustedes, poder recordar lo que aprendemos en nuestro estudio familiar e individual del Ven Sígueme. Estamos viviendo una iglesia centrada en el hogar y la familia. Ocupen su tiempo, la mayor parte de su tiempo, a hacer crecer su testimonio, a poder tener ese potente cambio en sus corazones y a poder ayudar a otros también, como lo hizo Alma, dejando el asiento judicial y abandonando su vida pasada para poder traer almas a Cristo. Él vive, Jesucristo nos ama y aún en estos tiempos está velando por nosotros. Claro que sigue velando por nosotros y siempre lo hará. Y si somos fieles, vamos a ser exaltados con Él y aún en tiempo de prueba vamos a también tener gozo. Sé que esta iglesia es verdadera y sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.